Bueno, os voy a explicar cómo se realiza la primera práctica con el FreeSync. Ya estuvimos en clase instalando el programa y intentando hacer la tarea. Y bueno, os voy a explicar la primera para que podáis resolver las dudas que tengáis y os voy a poner unos cuantos circuitos para montar con el programa. Una vez instalado el programa tenemos que elegir placa protoboard. Vamos a entrar en la tarea. Donde tenemos el esquema que tenemos que trasladar al programa. Bien, hay que interpretar cada símbolo y saber a qué componente electrónico pertenece. Bien, colocamos componente a componente los elementos. Vamos a empezar por el más sencillo, que sería la pila, y estaría en el apartado de potencia. Como la pila, y la pila le podemos colocar el voltaje que debe tener. Si aparece 6 voltios, bueno, aquí nos da la opción de 3, 4,8, 9. Elegimos 4,8, pues son este tipo de pila. Si no, quitaríamos este tipo de pila y tendríamos que ir a otro tipo que me permitiese ese voltaje. En este caso parece que no hay. Bueno, pues nos quedamos con esta pila de corriente continua y está formada por pilas de tipo AA. Vamos a seleccionar 4,8, dado que aquí me pone 6 voltios. Ahora vamos a coger una resistencia de 2,2K. Las resistencias están en el apartado Basic, o sea, básicos. Aquí tendríamos el resistor que lo colocaríamos. De momento ahí. Vemos cómo se pone en verde estas dos líneas, quiere decir que sobre esta línea de agujeros conectaríamos este terminal de la resistencia y sobre esta línea de agujeros este otro. Vamos a colocar el valor en ohmios. Por defecto aparece 220 ohmios, pero tendríamos que colocar una resistencia de 2,2K, que es la que aparece aquí, en el esquema. Vamos con este elemento de aquí, que es un potenciómetro, que también lo tenemos en el apartado de entradas, puesto que el potenciómetro es una resistencia variable, con un giro, en este caso. Elegimos, arrastramos, y en este caso, bueno, de momento lo vamos a colocar ahí. Luego ya veremos si lo podemos mover y cambiar. Como tiene dos patillas aquí juntas y otra en medio, es conveniente, bueno, yo lo suelo colocar ahí, entre medio, dejando una línea hacia un lado para el común del transistor, perdón, del potenciómetro, y luego otras dos líneas para los otros dos terminales del potenciómetro. Realmente aquí solo hay dos. Parece que solo hay dos. Nosotros vamos a utilizar el que va solo, que es el común, con uno de estos dos, me da igual cuál. Ahora vamos a colocar el sensor de temperatura. Esto es una resistencia que varía con la temperatura, ¿vale? Entonces se llama termistor y debe estar por los componentes de entrada. Aquí tenemos la LDR y tenemos que buscar el termistor, que está, a ver. Bueno, podemos buscar colocando el nombre en inglés, con la H intercalada, y lo tendríamos aquí. Este sería el termistor, que es el sensor de temperatura. De momento lo vamos a colocar ahí mismo. Ya tenemos, bueno, aquí esta línea para conectar los dos terminales del termistor. Sería este y este. Vale, continuamos. Tenemos el termistor
el potenciómetro, la resistencia de 2,2, vamos a colocar ahora el transistor NPN bipolar. Le tenemos aquí. Y de momento lo vamos a colocar. A ver. De momento lo vamos a colocar, perdón. Vamos a colocarlo aquí, la resistencia aquí. ¿Por qué? Porque la resistencia va a ir a la base, que es siempre el terminal de en medio. El transistor, la base. Bien, le voy a colocar ahí. Esta resistencia que va, como lo veis aquí, a la base. Vale. Luego, bueno, podemos coger el relé y el diodo. El diodo también lo tendríamos en los componentes, a ver, son semiconductores. Diodo tendría que estar, bueno, lo podemos buscar. Si no lo encontramos, diode. Y ahí, cuidado, porque tenemos diodo rectificador, que es el que debemos elegir. Luego tenemos otro que se llama diodo Zener. En este caso no varía el símbolo. Veis en el símbolo que tiene aquí como en el extremo del cátodo, como que la línea hace un zigzag, ¿no? Que sea un diodo diferente al que vamos a emplear nosotros, que es el diodo rectificador. Entonces vamos a arrastrarlo, lo vamos a colocar de momento por aquí y lo vamos a girar aquí 90 grados, porque lo voy a colocar por aquí. Lo veremos por qué. Y ahora tenemos que colocar el relé. Aquí hay una confusión por los tipos de relé que tenemos, que son pues un poco diferentes a los que hemos visto en el cocodrile como esquema o en otro tipo de representaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a coger, por ejemplo, un relé como este. Este relé tiene, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 terminales. Tenemos dos terminales que son la entrada y salida de corriente hacia la bobina, y luego el contacto, que tendrá un terminal que va solo, que sería el común, el que lleva la plaquita que se mueve cuando la bobina recibe corriente, y luego uno de estos dos será el que está en contacto con el común en estado de reposo, que sería el terminal normalmente cerrado, forma un contacto normalmente cerrado, y luego el otro que no está en contacto con el común en estado de reposo y sería el que forma el circuito normalmente abierto, que es el que vamos a utilizar porque nosotros queremos que cuando reciba corriente el relé se cierre el circuito y arranque el motor. El sensor de temperatura detecta que hay una temperatura elevada y va a enviar una señal hacia la base del transistor y el transistor se va, digamos, a activar, va a entrar en el estado activa, va a dejar circular una corriente superior por el colector que va a activar la bobina del relé y va a hacer que cambie el contacto y se cierre el circuito del motor y entre en funcionamiento el motor, que supone que es una bomba que hace que baje la temperatura, hace que circule agua por un circuito y baje la temperatura del sistema que queremos controlar. Bueno, pues entonces este relé es el que vamos a colocar. Y aquí tenemos que interpretar dónde están, claro, los terminales de uno y de otro. Main, U1, coil, main, coil 1 y aquí coil 2, NC, NO. ¿Qué es NC y NO? Pues NC sería el contacto normalmente cerrado, que sería, hemos dicho, el que estaría en contacto con el común. NO es el normalmente abierto, normally open, y este de aquí que sería el coil 2, que sería el común. Y luego esto pues sería entrada de corriente, coil 1, el main.
todas maneras, si no lo tenemos claro, por la configuración vamos al apartado de esquema. Aquí, bueno, lo tendríamos que reducir un poco el tamaño. Mirad, si le damos a la tecla control y dejando pulsado el control le damos al menos, variamos el tamaño de la pantalla, del campo donde está todos los componentes. Mirad, aquí tengo el coil 1, sería la entrada de corriente a la bobina. ¿Veis? Esto es la bobina. El coil 2 sería la salida. Entonces tenemos entrada y salida, ¿vale? Coil 1, coil 2. Y luego tenemos el normalmente abierto, ¿veis? Que está separado de aquí, del común, que es el main. El main es el común. Y luego tenemos el normalmente cerrado. No lo podríamos colocar aquí ni aquí, porque estamos cortocircuitando. Entonces, por tanto, tendríamos que dejarlo así. Ahora vamos a seguir el esquema de conexiones. Repito, conexión con esta. Lo podemos comprobar en el esquema. Vemos cómo, ¿veis? Se ha conectado aquí al cátodo y aquí a la bobina. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues igual para que el esquema esté más claro es ponerlo un poco como viene en el esquema de la tarea. Entonces vamos a dejar así. Vamos a ir al protoboard. Ya teníamos hecho la conexión esta que hemos dicho antes, que era esta de aquí con esta. Luego el ánodo va con la otra, con el otro terminal de la bobina, el otro coil, esto que está, creo que era aquí, ¿no? Sí, el coil 2. Pues este lo voy a conectar aquí a la línea del ánodo. Ya lo tengo ahí. Bueno, que lo podía conectar también aquí, me da igual. Lo mismo que este lo puedo hacer así, conectarme ahí, ¿vale? Ya vemos cómo en el esquema aparece conectado. Esto lo vamos a girar, no sé si poniéndole 0 será ahí mejor. Ya vemos cómo tenemos el diodo conectado en paralelo con la bobina, de forma que bueno, aquí me va a crear un circuito de descarga de la bobina del relé cuando se desactive el circuito, porque cuando hemos activado la bobina del relé para activar, digamos, el motor, se carga la bobina con un campo magnético que luego se descarga a través del bobinado, y si no tenemos el diodo que forma un circuito cerrado, se va a descargar ese campo magnético hacia el colector del transistor y me voy a cargar el transistor. ¿Vale? Bueno, volvemos, seguimos conectando. Vamos a conectar esos dos puntos que hemos conectado, que sería el ánodo y ese terminal de la bobina que hemos conectado. Por último, tenemos que conectar también al colector. Tenemos que saber cuál es el colector, claro. El colector es... Mirad, si me paro ahí, veis, pone emitter. Este es emisor y este sería el colector. Y por tanto, cogería un cable de aquí y lo conectaría al último punto que ha sido este aquí. Tenía que hacer así y conectarlo al colector. Cables y tal.
Si vamos al esquema, vemos cómo se parece mucho. Esta es la línea. Vamos a ver. Esta línea la puedo coger y la puedo poner así. Esta la puedo coger y la puedo arrastrar y ponerla así. Podemos darle a control menos. Ya tenemos conectado, digamos, el circuito de control, ¿vale? Lo único que me quedaría es conectar los contactos con el motor. Entonces, motor no he colocado, tendría que buscar el motor. Cogemos, conectamos. Este sería el negativo, lo conectamos aquí al azul. Y este negativo lo conectamos aquí al azul y ya está. Y luego el positivo, este sería el común, y el positivo que hemos dicho que era con el abierto, que era aquí este. Sí, tendríamos que conectar con este. Y ahora miramos el esquema y vemos cómo, bueno, y este aquí. Ahí tenemos el circuito. Es que comprobamos que, bueno, yo conectando en mi circuito las pilas con el motor, con el relé y los componentes de esta manera y con estos cables, el circuito me debería funcionar